Gracias, presidenta. Presidente del Gobierno, diputados y diputadas. La Unión Europea seguramente es la mejor idea política que ha tenido la humanidad en 70 años de historia que llevamos a este país y en este continente. La Unión Europea es el mejor invento contra la guerra, es el mejor invento por la libertad, es el mejor invento por la paz y la prosperidad, a pesar de lo que hemos escuchado en esta tribuna. Pero también es verdad que la Unión Europea, igual que el mundo globalizado, que se alimenta del miedo, tiene enemigos, que hemos escuchado también en esta tribuna, tenemos que reformar nuestro proyecto común, que es Europa. Y no reconociendo los errores, señor Rajoy, lo único que hacemos es darle alas a los populistas que hemos escuchado en esta tribuna. Lo que tenemos que hacer, y aquí se ha visto, si no queremos darle alas a los populistas que están también en casa, en España, en Alemania, en Francia, en Grecia, si no queremos darle... Tranquilos, que ahora nos toca a nosotros. Ya hemos hecho la tuerca en streaming, ahora nos toca a nosotros. Como le decía, señor Rajoy, la crisis que vive el mundo occidental, la globalización, los miedos de los que pierden y pierden con razón y se enfadan de esta globalización que tiene cosas buenas y también algunas que no son tan buenas, esa crisis no se puede negar. No podemos seguir hablando del pasado y de los éxitos de estos 70 años. Hay que hablar del futuro. Y a mí me gustaría que este Gobierno, el Gobierno de nuestro país, hablara más de futuro, no hablara solo de lo bien que ha ido estos 70 años. Porque si nos encasillamos viendo lo bien que se ha hecho en 70 años y no ponemos las bases de otros 70 años de prosperidad, los populismos, los Farage, los Le Pen, los Podemos, los Syriza, se acabarán cargando la Unión Europea. Así que tenemos que reconstruir este proyecto entre todos. Y le pido a este Gobierno liderazgo en eso. Y le pido que no sean inmovilistas, le pido que reconozcan los errores. Miren, la mayor amenaza que vive Europa hoy es el nacionalismo, el populismo, el proteccionismo, que es todo caras de la misma moneda, el miedo. La política del miedo, la política de la amenaza. Y yo creo que tenemos que vencer con esperanza, darle esperanza a los europeos de que este proyecto vale la pena. Que los que hemos nacido y hemos tenido la suerte de nacer ya siendo ciudadanos europeos, ya no tenemos que llevar pasaportes, ni cambio de moneda, ni tenemos que preocuparnos si queremos vivir o trabajar en otra parte de Europa, ¿no? Ese avance, nosotros algunos no se lo tendremos que contar a nuestros hijos, esperemos que no haya que contárselo y que puedan vivir en este mismo mundo conectado, globalizado. Pero en el mundo globalizado también quien no se mueve pierde. Y Europa puede perder si no aprovecha la oportunidad que tenemos en el mundo. Por tanto, señor Rajoy, frente a los riesgos del Brexit, también hay oportunidades para que España se convierta en un lugar de acogida de trabajadores, de talento, de empresas. El back office de muchísimas empresas europeas pueden venir a España y hay que abrir las puertas al talento. Ayer presentamos aquí una propuesta aprobada por la Cámara para acoger talento, porque España no le puede tener miedo al talento. Trump le tiene miedo al talento. Farage le tiene miedo al talento. Ciudadanos no le tiene miedo al talento. Queremos abrir las puertas de España al talento. Y para abrir las puertas de España al talento habrá que modificar leyes, habrá que tener en cuenta también qué empresas pueden venir a este país a generar riqueza, empleo, pagar impuestos, pagar servicios sociales. Así que yo le propongo, señor Rajoy, que aprovechemos la crisis como una oportunidad, que aprovechemos que Europa tiene una gran crisis, no la neguemos, porque la tiene, que es lo que han hecho algunos, negar la crisis, y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Hay un reto hoy mismo en Holanda, se está votando, y vamos a ver si, por suerte, los liberales ganan a los proteccionistas y a los populistas. Vamos a ver si conseguimos mantener un gobierno en Holanda que apueste por la apertura, por la convivencia, por el libre comercio y no por el proteccionismo. Pero también tuvimos esa derrota, ese Brexit tan doloroso de un 52 al 48. Los jóvenes británicos, la mayoría de gente que vivía en las grandes ciudades quería seguir siendo europea, pero algunos apostaron por la salida. También en Grecia tenemos un reto de un país que estaba gobernado por corruptos y ahora está gobernado por incapaces de gestionar la situación en Grecia. Pero, señor Rajoy, es la hora de actuar, no solo de vanagloriarnos de lo bien que ha ido en estos 70 años, porque, como le digo, quien no se mueve caduca. Y la Unión Europea también puede tener fecha de caducidad si no reformamos y reconstruimos el proyecto común. Mire, hace unos meses estuve en una reunión de los liberales en Europa, antes de un Consejo Europeo, y el Lib Dem, el representante nuestro en Europa, precisamente de los pocos partidos que defendió la integración y, por tanto, el Remain y no el Brexit, decía su representante, los que más queremos a Europa tenemos que ser los más críticos con Europa. Si les dejamos la crítica a los Farage de turno, a los populistas de turno, algunos ciudadanos les comprarán el discurso, porque la solución fácil cuando hay miedo suele ser más útil que la solución compleja.
Y por eso los que más queremos a Europa, los que queremos que Europa esté más unida, queremos ver los Estados Unidos de Europa, somos los que tenemos que reformar este proyecto. La autocomplacencia de la vieja política europea, que ha conseguido muchas cosas. El socialismo y los conservadores europeos, no vamos a negarlo, ustedes han conseguido, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, han conseguido muchas cosas en Europa, pero hoy los socialistas y los conservadores no están sabiendo dar la batalla intelectual y política a los proteccionistas y a los populistas. Y los liberales tenemos que coger la bandera europeísta para darles la batalla intelectual y política, para decirles que es mejor el libre comercio que el proteccionismo, para decirles que es mejor derribar muros que levantarlos, para decirles que es mejor trabajar en cualquier lugar de Europa que la autarquía o ceñirse a cerrar un país. Por eso, señor Rajoy, ante el fracaso de la vieja política europea, que, repito, ha conseguido grandes éxitos, los liberales tenemos que coger esa bandera y dar la batalla política e intelectual, como se la está dando en el continente americano Trudeau a Trump o como se está viendo con Le Pen y Macron en el corazón de Europa, en Francia. Esa es la batalla que hay que dar en España. Yo les pido también a los conservadores y a los socialistas que lo que tengamos en común lo trabajemos juntos. Habrá discrepancias, pero en lo que los socialistas, los conservadores y los liberales podamos defender de manera común, lo hagamos. Pero yo les pido que no haya conformismo, que no haya autocomplacencia, que reconozcamos los errores, que veamos qué reformas hay que hacer en Europa. Esa es la solución. Si nos quedamos quietos, los populistas ganan. Si nos ponemos en marcha, seguramente los españoles, la clase media trabajadora de este país, verá que la política es útil y que Europa sigue siendo un gran invento. También le quiero decir, señor Rajoy, que tenemos algunos retos por delante que no ha citado en su intervención. Algunas de ellas estoy de acuerdo y luego se lo citaré, pero además de unir la deuda pública, que estoy de acuerdo, de hecho nuestro economista Luis Garicano es uno de los propulsores y defensores de esa unificación desde hace años de la deuda pública europea, además de que hay que unir la política fiscal, cosa que estamos de acuerdo, también hay que hacer políticas más democráticas. De eso no hemos hablado. Hay una falta de legitimidad a la hora de escoger algunos organismos en Europa y eso rompe la cadena de la legitimidad democrática y da alas a los populistas, porque las decisiones que se toman en Europa nos afectan directamente. Yo quiero algún día, señor Rajoy, poder votar en una urna al presidente de los Estados Unidos de Europa. Yo quiero que el Parlamento Europeo sea respetado por el Consejo Europeo, que, por cierto, no lo respetan. El Parlamento Europeo dijo que había que acoger a 160.000 refugiados y el Consejo Europeo, cuando ustedes se reúnen, no lo respetan. Hace 2 años que se dijo que tenía... Hace 2 años tenía que desaparecer la injusta tarifa del roaming, que a muchos ciudadanos les afecta, y no se hizo. Y no se ha hecho hasta hace muy poquito que se han tomado medidas en el asunto, pero el Parlamento Europeo ya marcó esa línea. Lo primero que tiene que hacer el Consejo Europeo, los primeros ministros europeos, es respetar al Parlamento Europeo. Porque si no hay Parlamento Europeo con competencias, si no hay unos Estados Unidos de Europa con un presidente escogido en las urnas, Europa no deja de ser un Frankenstein. Y necesitamos que Europa no sea un monstruo, sino que Europa sea la solución a nuestros problemas. Así que más legitimidad democrática, más unificación, pero no solo fiscal y de deuda, que es económica. También tiene que haber unificación en políticas exteriores. Europa es un enano político en el mundo. Europa es un enano en la defensa común en el mundo. Europa no tiene peso en la política exterior, porque no hay manera de coordinar y de ser valientes y tener una política exterior o de defensa común. No es suficiente con unificar la deuda, señor Rajoy. También hay que avanzar y liderar la unificación en nuestras fronteras. También, señor Rajoy, hay que respetar, como le decía, las decisiones de las instituciones europeas. Por tanto, no nos conformamos con una unificación económica. Tiene que ser una unificación política, institucional, democrática, para que algún día nuestros hijos vivan y vean los Estados Unidos de Europa y no una confederación de países que se van descomponiendo y dando de baja en función de los intereses de cada momento. Por otro lado, señor Rajoy, necesitamos una Unión Europea más segura. El terrorismo es un reto, sin duda, pero también la defensa común. Ahora mismo el debate que tenemos con Estados Unidos y la OTAN. No, la OTAN es una organización en la que nosotros partidarios de formar parte. Pero ¿por qué no empezamos a trabajar la defensa común también de Europa? Somos 27 naciones europeas que hemos demostrado que hemos mantenido la paz entre nosotros durante 70 años. ¿Por qué no también utilizamos servicios de inteligencia comunes, política exterior común y política de defensa común? Pero también, señor Rajoy, tenemos que garantizar los valores de una Europa social. La gran característica de Europa, a diferencia de otros ententes o de otros organismos internacionales, es que aquí hay políticas sociales. Esa es la gran diferencia. Aquí hay clase media. La gran diferencia entre Europa y otros acuerdos de carácter internacional u organizaciones internacionales es que aquí hemos querido dotarnos de estado de bienestar. Aquí hay políticas de fondo común de desempleo, de pensiones. Y yo le propongo que trabajemos por un fondo común de desempleo europeo. Y le digo una cosa, somos los grandes beneficiados.
De las últimas políticas juveniles de Europa, de desempleo, tenemos no diré la suerte, sino no sé si el honor o el deshonor, de ser el país que más ayuda al desempleo juvenil necesita. De 8.400 millones europeos, 2.360 son para España. ¿Sabe qué significa, señor Rajoy? Que esto no va tan bien como usted dice. Eso es lo que significa. Así que le propongo, señor Rajoy, que avancemos y lideremos, que no vayamos al Consejo Europeo a sentir y a decir sí a todo, que vayamos a proponer y a liderar, porque cuando España ha liderado las políticas europeas nos ha ido mejor. Cuando hemos ido al asentimiento de 27 países o a seguir simplemente las indicaciones de los demás, nos ha ido peor. Por tanto, señor Rajoy, un fondo común de desempleo sería un paso a dar precisamente para no tirar por la borda algunas de esas políticas comunes. Y estoy convencido que muchos jóvenes europeos agradecerían que Europa, en vez de ser el malvado que toma decisiones económicas, sea el que les ayuda a encontrar empleo, con políticas activas, con complementos salariales, con desempleo y fondo para ello. Por otro lado, señor Rajoy, no basta con ir a Versalles a hacerse la foto y decir que estamos en la Champions. Está muy bien trabajar en el equipo de cabeza, pero ¿sabe qué pasa? Que también estamos en la Champions del desempleo. De hecho, no estamos en la Champions, la hemos ganado. Junto con Grecia somos campeones de desempleo. Campeones de precariedad, señor Rajoy. No se puede sacar pecho cuando la OCDE nos acaba de decir que somos el país con más precariedad de Europa. Señor Rajoy, que 9 de cada 10 contratos son temporales, que nuestros jóvenes son los que más desempleo tienen de Europa. No se puede sacar pecho de la desgracia, no se puede sacar pecho de la mala gestión. Y esto también se lo digo a los socialistas. No saquemos pecho de las políticas laborales porque han sido igual de desastrosas con el Partido Socialista que con el Partido Popular, porque España ha estado siempre a la cabeza del desempleo en Europa. Pero también en educación, señor Rajoy, somos los campeones de Europa de fracaso escolar. No se puede ir a Versalles a decir que somos los de la Champions y luego tener los peores datos de educación y los peores datos de desempleo. ¿Sabe por qué? Porque al final uno juega en la Champions cuando es fuerte, no simplemente porque se apunte a la foto o porque crezca el PIB. El PIB es un dato fundamental de crecimiento, no se lo voy a negar, como lo es la balanza exterior comercial, pero la clase media, sus índices principales son calidad en el empleo, bienestar, poder adquisitivo. Y en España en eso suspendemos, porque la clase media ha perdido poder adquisitivo, porque el empleo no es de calidad. 7 millones de españoles se levantan cada día, van a trabajar y no llegan a final de mes. Y eso es un dato real, eso no es una invención. No podemos decir que todo va bien y dejar y tirar por la borda a todos esos españoles que se levantan cada día, que trabajan o buscan trabajo y no llegan a final de mes. Eso no es jugar en la Champions, señor Rajoy. Esos están en el vagón de cola de los datos sociales europeos. Así que le pido que haga reformas, no parches, reformas. Un nuevo modelo laboral, con un contrato estable desde el primer día, para que nadie se tenga que preocupar si le echan mañana o pasado mañana, aunque esté trabajando bien en su empresa. Un plan contra el fracaso escolar en serio en España, para luchar contra las políticas de fracaso escolar. Políticas activas serias, y no de subvención, sino activas de verdad y coordinadas en toda España. Por otro lado, señor Rajoy, también creo que tenemos una oportunidad de modernizar España y Europa, modernizar nuestro mercado laboral, modernizar nuestra educación. En el siglo XXI, señor Rajoy, los que no tenemos commodities, los que no tenemos petróleo, nuestro petróleo es el capital humano. Y el capital humano es educación y es empleo. Y nosotros apostamos por una modernización de España, con más empleo y mejor empleo y con mejor educación. Ser líderes de desempleo y fracaso escolar, señor Rajoy, es desastroso y lastra el futuro de nuestra nación. Por eso le pido que no sean conformistas, que no arrastren los pies, que tiremos adelante esas reformas, algunas de ellas que hemos acordado en el acuerdo de investidura. Y finalmente, señor Rajoy, también le pediría liderazgo. Liderazgo. Lo que hemos tenido en España durante muchos años en Europa. España es responsable de la Unión Europea. España es responsable de la idea de la ciudadanía europea. España es responsable de los fondos de cohesión europeos. España fue responsable y ha sido siempre líder en las políticas europeas. Le pido, por tanto, que lideremos ese fondo de desempleo, que lideremos los avances democráticos de Europa, que lideremos la unificación de nuestras fronteras, de nuestra política exterior. No solo se puede ir a Europa a decir sí o a sumarse a las mayorías, también hay que saber ir a Europa a plantear soluciones y no solo sumarse al carro de la obediencia. Por tanto, señor Rajoy, en lo que estemos de acuerdo, que es en la defensa de la Unión Europea, trabajemos juntos, pero seamos más ambiciosos. Creo que falta ambición en la reconstrucción. Y digo reconstrucción porque es lo que es, la reconstrucción del proyecto común europeo. La amenaza la hemos visto que la tenemos en casa.
la tenemos en los diferentes parlamentos. Frente al que aprovecha esto para derribar Europa, yo le pido que hay que fortalecer Europa. Mire, aquí hay algunos señores que votan con Le Pen cuando hay que votar el CETA, el tratado con Canadá. Yo también le pido, señor Rajoy, y me alegro que lo haya dicho, que reforcemos y avancemos rápidamente en los tratados de libre comercio, que algunos votan en contra, como Podemos o Le Pen en Europa, pero nosotros queremos acelerar el libre comercio, porque el comercio es libertad, el comercio es cooperación, el comercio es riqueza y el comercio, en definitiva, es el mundo en el que nos encontramos, un mundo sin fronteras, conectado, sin autarquía, sin muros. Así que, señor Rajoy, en lo que podamos estar de acuerdo, estaremos con el Gobierno y hablaremos de los asuntos europeos, pero sí que le pido más ambición. Cumplamos los compromisos también con los refugiados. Europa también es solidaridad. Europa también es no solo que te den fondos para rescatar cajas de ahorros, no solo que te paguen infraestructuras sin pasajeros o aviones o aeropuertos sin aviones. Europa también es solidarizarse con los derechos humanos. Así que nosotros le pedimos que cumpla esos compromisos que ha adquirido nuestra nación en el seno de la Unión Europea. Para acabar, los liberales queremos dar la batalla política e intelectual a los nacionalismos y los populismos que son la verdadera amenaza hoy. Europa tiene remedio, pero hay que ponerse manos a la obra. No basta la autocomplacencia. Hay que liderar otros 70 años de paz, de libertad y de prosperidad. Y en eso tenderemos la mano a aquellos partidos que, aunque discrepemos en otras cuestiones, podamos construir conjuntamente esa Unión Europea. A mí me gustaría que España estuviera en la Champions, pero no solo por una foto, señor Rajoy, sino porque tenemos la mejor educación de Europa, porque tenemos un empleo de calidad, porque tenemos instituciones limpias de corrupción o porque innovamos y apostamos por una economía del conocimiento. Por eso nos gustaría estar en la cabeza de Europa. Hoy, lamentablemente, los datos no dicen eso. Ojalá, señor Rajoy, en un futuro España encabece con datos reales, con datos sociales, con datos económicos, el liderazgo en Europa. En todo caso, frente al miedo, esperanza. Frente a los populismos, la razón, la convivencia en Europa y el avance. Frente a los que quieren dividirnos, Unión Europea. Pero no solo Unión Europea, sino una mejor Unión Europea. Así que, señor Rajoy, no nos queda otra que renovar o morir. Muchas gracias.